¿No? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Que el Señor les bendiga. Mientras los saludo, tengo que cambiar la batería. Así que no se distraigan. Gracias si nos están visitando por primera vez. Gracias de verdad por el honor que para nosotros es. Hemos orado por eso, para que podamos tener más y más personas congregándose, buscando alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo más y más. ¿Cierto? Ese es nuestro propósito. Vamos a ver si es muy bien. Perfecto. Hemos estado estudiando sobre la doctrina en la Biblia, la enseñanza en la Biblia sobre la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Y qué es una adoración aceptable? Hemos visto varias partes de los textos que hablan sobre este tema, y no toda adoración es aceptable por Dios. No todo lo que el ser humano le llama adoración, Dios le llama adoración. La adoración es una respuesta, la adoración bíblica y la aceptable por Dios. Hemos estado estudiando que es una respuesta, nuestra respuesta a lo que Dios ha revelado en su palabra sobre Él mismo, sobre lo que Él ha hecho por nosotros y en el mundo. Y nuestra respuesta, ya sea cantos, sumisión, actos de homenaje, esas son respuestas aceptables de oración, si son en respuesta a lo que Él ha revelado sobre Él mismo. Entonces, hemos también estudiado sobre varias áreas de la adoración personal, la adoración familiar, y hoy estamos abriendo el área sobre la adoración como iglesia congregacional, la que se hace como cuerpo cuando nos reunimos. Y la Biblia habla muchísimo de eso. Entonces quiero pedirles su atención a leer conmigo en estos momentos. Si pueden abrir por favor sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses. Si no tienen una Biblia, ahí debajo de los asientos tienen una. Si no, también se las podemos hacer llegar. Y vamos a leer una sección donde Dios quiso enseñarnos cómo nos quiere adorando cuando estamos juntos como iglesia. Entonces, Colosenses capítulo 3, y vamos a leer versículos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. ¿Están ahí? Muy bien. Leo para ustedes. Esto no es Colosenses, perdón. Dice la palabra de Dios: entonces ustedes, como escogidos de Dios, como santos, como amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia entre ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar y vamos a continuar nuestro estudio. Padre, venimos delante de ti pidiendo tu guía, humildemente sabiendo, Señor, que tu palabra es perfecta, pero necesitamos tu ayuda para entenderla, para apropiarnos de ella, para caminar con ella y guardarla en nuestros corazones, para que ella cambie nuestras acciones o nos prepare para cuando, Señor, traes esos momentos que quieres que la vivamos abiertamente delante de otros. Señor, protégenos de la tentación,
Ayúdanos a caminar fielmente de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de tu persona, de precioso nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Pablo está hablando a la iglesia en Colosa, a los colosenses. Y si hay algo que les dice, está en el capítulo, en el capítulo 1, lo primero que les dice es de que ellos han sido hechos salvos en Cristo. Han sido comprados con un precio. Les dice, ustedes ya no son dueños de ustedes mismos. Le dice a los colosenses, ustedes Cristo los ha comprado con un precio. Y porque ahora son de Cristo, Cristo es su Señor. Entonces en el capítulo 1 de Colosenses está enseñando que los creyentes no son dueños de sí mismos, pero que tienen un Señor y se llama el Señor Jesucristo. En el capítulo 2 le enseña a los colosenses de que tienen que poder vivir eso en toda área, pero les dice que no se engañen, que no se dejen engañar por esas personas que está diciendo que para poder vivir para Dios no es suficiente solamente creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. También hay que pasar ciertas experiencias para poder hacer eso. Entonces Pablo les dice en el capítulo 2, no Señor, no se dejen engañar. Solo Cristo no solamente perdona, pero también una vez que hemos sido perdonados nos habilita a poder vivir para su gloria. Entonces no se necesita nada más. Hemos sido hechos perdonados completamente, salvados completamente, seguros completamente. Ahora podemos seguir a Dios. Ahora podemos seguir a Cristo como nuestro Señor. Ahora en el capítulo 3, si lo tienen allí, ven el versículo 1, 3:1, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si ustedes están donde Cristo está sentado en la diestra de Dios, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces ahora nuestro texto es justamente las cosas de arriba, las cosas que Él quiere que estemos viviendo y que estemos compartiendo y que estemos confesando con nuestras vidas. Entonces, cuando Él habla en nuestra sección, viene a la parte de cuando estamos reunidos. Nuestra sección habla de cuando los creyentes se reúnen y describe algo muy particular, que nosotros los creyentes somos suyos, que nosotros somos su más preciosa posesión. El texto empieza asumiendo de que los creyentes y los cristianos saben que le pertenecemos al Señor, pero que se gozan en esa realidad. Esta no es la posesión de un tirano, de un dictador oprimiendo a la gente y dice: yo soy el dueño de ellos y ellos son míos. No, este es un precioso, perfecto Padre terrenal que castigó el pecado de los suyos sobre sí mismo y les regaló sin merecerlos vida, y los rescató de esa vida en la que vivían para traerlos al seno suyo y ponerlos en su familia sin merecerlo, y ahora los ve perdonados, justificados, amados y en santificación. Y a esos que Él hace eso les dice: ustedes son míos, ustedes son míos. La promesa en Jeremías de cuando Cristo vendría era que Dios le regalaría al pueblo de Dios un nuevo corazón. Y dice: y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en esa promesa está la realidad de que no solamente nosotros somos suyos, pero Él es nuestro Dios. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Porque así empieza Pablo. Pablo dice en esa sección, vean el versículo 1. Se me perdió la... Dice, versículo 12: entonces ustedes, como escogidos de Dios, como santos, como amados. 3 nombres: escogidos. Eso quiere decir dentro de los muchos apartados para Él. Cuando dice la tercera palabra,
santos, eso es habilitados en el corazón, santificados para poder estar en la presencia de Dios. No está hablando de ser perfectos, está hablando que esa es la posición delante de Dios. Había pecado en nosotros y nuestro pecado nos separaba de Dios. Cristo pagó por nuestros pecados, por medio de nuestra fe nuestros pecados son perdonados, entonces lo que nos separaba de Dios fue quitado. Entonces ahora somos santos, quiere decir que tenemos presencia del Espíritu Santo y en una relación con Dios, en la presencia de Dios. Y luego menciona el tercer nombre y dice, amados por Dios. Y cuando dice amados es el tesoro de Dios, aquellos que son suyos. Estos tres nombres lo que hacen es entregarnos identidad. ¿Usted sabía? Hay algunos nombres que le dan identidad a la persona que tiene ese nombre. Había un hombre que de pronto grita de una manera irrespetuosa y dice, paz, mujer, fíjese por dónde camina. Y le grita de manera aireada. Bueno, paz era el nombre de esa mujer. Y la mujer piensa en sus adentros. Concéntrese en su nombre, concéntrese en su nombre, diga solo paz, responda con paz, reaccione con paz. Y entonces le responde al Señor y le dice, don Juan, discúlpeme, no me di cuenta, usted me perdona. Entonces don Juan le responde, sí, está bien, la perdono. Saben, hay veces que los nombres uno los puede usar y encontrar nuestra identidad en ellos. El nombre paz, ella pensó en términos de lo que significaba su nombre y ese ejercicio determinó cómo ella iba de actuar de acorde a su nombre. Los creyentes en el texto somos llamados apartados de Dios, escogidos por Dios, santos ante Dios, amados por Dios. Somos su hechura, somos suyos. Nuestra identidad ahora está en el hecho que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Le pertenecemos en Cristo a Dios. Y nuestra identidad ahora reside en el hecho que yo soy suyo y Él es mío. Y mi gozo y mi paz y mi seguridad yacen seguros sobre esa identidad que nadie ni nadie lo puede cambiar. En Cristo Jesús. Entonces, cuando pensamos en eso, Pablo le está diciendo eso a los colosenses. Su identidad está en el nombre que ustedes poseen, en cómo Dios los ve, en cómo Dios los ha hecho criaturas nuevas delante de Él. Entonces, las circunstancias, las acciones de otros o nuestras propias acciones no cambian esa realidad. Aunque fuese nuestro pecado propio, no va a cambiar esa realidad. Sigo siendo escogido por Dios, sigo siendo santo ante delante de Dios y sigo siendo amado por Dios. Preciosa realidad. Entonces, basado en eso, Pablo les dice a los que tienen ese nombre, vístanse de manera correcta cuando están juntos. ¿Usted sabía que para Dios es muy importante cómo usted se viste cuando viene a la iglesia? Cuando digo eso me gusta ver las caras, porque algunos como, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? La vestimenta al entrar por esas puertas le importa a Dios. Mire lo que dice, viene el texto, no soy yo. Mire lo que Pablo dice. Dice, revístanse. La acción ahí es vestirse. Está hablando de vestirse, de ponerse, de quitarse cierto tipo de prendas y de ponerse otras. Y dice, revístanse. Entonces, naturalmente estamos vestidos de ciertas prendas. Él dice, despójense de esas y se ponen estas otras cuando estén juntos. En otra manera está diciendo, prepárense cuando van a estar juntos y lleguen vestidos con estos, y dice 5 vestidos. Y los llama y dice, el primero, revístanse de tierna compasión. Revístanse de bondad, de humildad,
de mansedumbre y de paciencia. Para alguien, hemos sido llamados cuando estamos juntos los domingos o en cualquier actividad que estemos juntos, somos llamados a reunirnos bajo el señorío de Cristo, porque no somos dueños de nosotros mismos, Él es nuestro Señor. Entonces, Colosenses 1, 2 y 3 habla de qué superior Cristo es y cómo los cristianos tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando estamos juntos es como Cristo como el Señor. No Manrique como el Señor de su vida, pero Cristo como el Señor de su vida. Así quiere Dios que se reúna con otros. Pero entonces cuando nos reunimos bajo ese señorío, dice que la primera manera en que hacemos eso es cuando nosotros nos vestimos con la vestidura de los santos. Y describe santos, los amados, los escogidos, los santos delante de Dios. Y habla de estos 5 vestidos de los que habla. El primero dice tierna compasión. Cuando habla de compasión, se está hablando de uno de los atributos de Dios, de la compasión que Dios ha tenido para conmigo. Yo transfiero esa compasión a otros. Con la compasión con la que Dios me vio y vio mi pecado, yo puedo ver la compasión de ellos. Primer vestido, compasión. En nuestra versión en español dice tierna compasión. Entonces no es como ver a alguien para abajo como inferior, no es como para ver ver para alguien para abajo como nosotros superiores, sino dice con tierna compasión, como si fuéramos iguales, independientemente, y somos iguales, independientemente de quién hizo qué y qué, podemos expresar ese sentido de querer lo mejor para esa persona, de querer el bien para esa persona. Cuando habla nuestro texto de compasión, se está refiriendo específicamente a lo que Dios hace cuando ha visto nuestro pecado. Dios vio nuestro pecado, ve nuestro pecado, y lo que lo mueve a enviar a su Hijo es su compasión por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a otros y su pecado, estamos llamados a revestirnos de la misma compasión con la cual Él nos vio y con esa misma compasión ver a los demás. En otras palabras, Colosenses les dice Pablo, antes de llegar a la iglesia, quítense estar centrados en ustedes mismos y pónganse en el primer vestido. Lleguen a la iglesia con el primer vestido de la compasión tierna de Dios. Cuando se vean los unos a los otros, cuando se traten los unos a los otros. El segundo vestido le dice bondad, tierna compasión, bondad. La bondad es el primer atributo de Dios. Dios es bueno. Hablando de lo que es malo y bueno, el carácter de Dios es el compendio de todo lo bueno. Y porque Él es bueno, Él sale a practicar la compasión hacia el mundo entero. Entonces la bondad es ese acto, es ese atributo de Dios de expresar todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo que podría llamarse bueno, digno de adoración, agradable delante de Dios, y extenderlo para con otros. Segundo vestido, vístanse cuando estén juntos de tierna compasión, de bondad para con otros. La misma bondad con la que Dios nos trató, con esa bondad tratamos a otros. Todo lo que se llame bueno, practicarlo para con otros. Todo lo que sea digno de ser adorado, practíquelo. Lo que sea honorable, practíquelo con otros, dice Pablo. El tercer vestido dice mansedumbre. Esa palabra no la usamos mucho nosotros. Humildad, ¿verdad? Hay un dicho que dice manso pero no menso, ¿verdad? Ese es un dicho del mundo, ¿verdad? Porque de alguna manera está correlacionando que el que es muy manso puede ser menso, ¿verdad? Y por menso está diciendo bruto o poco inteligente.
nunca se me va a olvidar la escena, digamos, donde está nuestro Señor Jesucristo ya arrestado y lo traen al Sanedrín y está delante del sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote le dice, ¿verdad? Es cierto que estás clamando que sos Dios, ¿verdad? Y él le dice, tú lo has dicho. Y dice que el guarda que estaba a la izquierda lo golpea, con el puño cerrado lo golpea. Y dice que cae al suelo, ¿verdad? Y él se levanta, describe Mateo, que se levanta, vuelve a ver al hombre. Y todo lo que pudo haber dicho y hecho. Y lo que le dice al hombre es, ¿por qué me pegas? En dominio completo, sabiendo que nada va a resolver lo que él puede hacer. Él vino a morir y se queda en ese propósito de Dios. Mansedumbre es la posición, la humildad es la posición de Cristo, es la actitud de Cristo de someterse a tal grado a la voluntad de Dios y hacer lo que es la voluntad de Dios para el bien de otros. Es cuando uno considera a los demás superior a uno mismo y uno se presenta de cierta manera para que sean los demás, no uno mismo, los que puedan obtener lo mejor. En Filipenses describe, tengan la misma actitud de Cristo, que no escatimó ser el Hijo de Dios, el creador de todo, y aún así se dio por la vida de otros. Inmediatamente después dice, considérense los unos a los otros, poniendo los intereses de otros superiores a los de uno mismo. Esa es la actitud que Dios, por medio de Pablo, dio para describir lo que es la humildad. Y dice, vestido número 3, vístanse, cuando van los domingos, no se van a reunir, de humildad. Vestido número 4 dice, mansedumbre y paciencia. Cuando habla de paciencia, está hablando de esa paciencia que Dios tuvo para con nosotros, esa misma paciencia para con los otros. Es el acto de aguantarse, es el acto de perseverar y no salir corriendo. Es el acto de poder hacer lo bueno en vez de retornar lo mismo que recibí. En vez de retornar mal a mal yo le respondo con lo bueno, porque estoy siendo paciente con esa otra persona. 5 vestidos para vestirse cuando estemos juntos, dice Pablo. Eso es señorío de Cristo. Todo lo contrario, alguien más es el que está siendo Señor, pero no Cristo. Y saben, eso me prepara a mí que Dios quiere ser adorado primero, no por Manrique cuando viene y predica, me está adorando. Esa no es la primera manera en la que Él quiere que yo le sirva a Él, que lo adore a Él. Él quiere que la primera manera que yo lo adore a Él es viniendo, practicando estos atributos que ahora soy capacitado para que mi corazón lo adore primero con ello, con el corazón, de segundo con mi boca. ¿Tiene sentido? Entonces yo podría estar aquí predicando el mejor sermón que alguien pueda pensar puedo predicar y aún así no estar adorándolo con mi corazón. ¿Verdad? Decía al primer servicio, el pastor Tino puede estar aquí y haciendo todo perfecto y no necesariamente estar adorando con el corazón. Igualmente alguien podría venir puntualmente todos los domingos, cantar todo lo que tiene que cantar y escuchar y ser súper manso y no estar adorando en el corazón. La adoración empieza en el corazón y afecta lo que las palabras dicen y las manos hacen y los pensamientos piensan. Empezamos a adorar al Señor con el corazón. Y 5 vestidos son estos 4. Ahora, el texto dice con mucha claridad por qué pide esto. Y dice que es para poder proteger la unidad de la iglesia, para mantenerla unida, cumpliendo sus propósitos. Mira lo que dice, soportándose unos a otros. Soportar habla de aguantar un peso. Cuando pecadores están juntos, van a haber situaciones que lo que van a hacer es que van a golpearse los unos contra los otros, va a haber una fricción. ¿Por qué? Porque todos de aquí, si yo les empezara a decir, ¿de qué país viene usted? Aquí posiblemente tendríamos mínimo ¿qué?
¿Qué piensan? 6, 7, mínimo. ¿Quién viene de Costa Rica? ¿Quién viene de México? Ajá. ¿Quién viene de Venezuela? Ajá. Solo por ser de nacionalidades y culturas distintas, ya traemos cosas distintas. Ahora, si venimos de culturas, de maneras de haber sido creados, de contextos económicos o sociales, de distintas maneras, más diferencias vienen. Y todos pecadores. Entonces es normal que dentro de la iglesia haya diferencias. Lo que no es normal para Dios es que se quiebre la unidad de la iglesia. Porque Cristo y la iglesia nadie los separa. Su cuerpo y Cristo son uno. Nadie los separa. Entonces Dios no quiere ver los miembros de Cristo cada uno separados. ¿Quién ha probado en las últimas 5 semanas una deliciosa piña? Levante su mano. Solo 2. ¿Cómo es eso? Piña, no la niña, piña. Ajá, ok. Dependiendo de dónde vengan las piñas. No, mijita. No, mijita. Hay algo peculiar cuando usted compra piña. Yo vengo de un país que es productor de piña. Hasta ahí lo voy a dejar, mi hermana. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, cuando usted tiene piñas y usted las compra y las pone todas juntas, vienen unos animalitos chiquititos que le llamamos mosco de piña. Entonces son peculiares porque vienen y se ponen una piña y se quedan ahí un ratito y luego ¿qué hacen? Se van para la otra y ya no les gustó y se van para la otra. Algunos cristianos le llaman moscos de piñas. ¿Por qué? Porque van a una iglesia y algo les hace lo primero que no les gustó y me fui, ¿verdad? Es que ese pastor dijo, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay ningún mosco de piña, en otras iglesias, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es de que cuando uno está centrado en uno mismo, ¿verdad? Por supuesto que vienen el montón de cosas, empiezan a aflorar. El enemigo viene y sabe cómo atacar. Cuando no estamos vestidos de la manera correcta, ¿verdad? Yo puedo caer fácilmente en volverme a pasar de estar centrado en el Señor a centrado en mí mismo. Es que el pastor Tino no canta la canción que a mí me gusta. Es que el pastor Tino no brinca como a mí me gusta que brinque, ¿verdad? Usted ha escuchado esas cosas. Entonces, tantas cosas que podríamos poner ahí que es centrado en uno mismo, ¿verdad? No es centrado en la gloria de Dios. Y él sabe, el Señor sabe, y los colosenses lo estaban pasando, se estaban dividiendo. Entonces él dice, vístanse con la vestidura de los santos, protejan a toda costa la unidad del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Usted no ve, aquí sería una historia de horror si usted viera mi cabeza caminar por allá y mi brazo izquierdo por allá y mi dedo derecho por ahí. Sería horrible ver un cuerpo separarse, sus miembros separarse. Bueno, igualmente es la iglesia. Dios la quiere unida, perseverando, aguantando, nada de moscos de piñas. Esta es la piña que el Señor nos regaló y nos tenemos que gozar de ella y mantenernos hasta el final, unidos, creciendo en el Señor. Dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Perdonar. Los conflictos se van a dar, el pecado del uno se va a dar. Por eso es lo que hacen los pecadores, pecan. ¿Usted sabía eso? Entonces cuando pecamos los unos contra los otros, por supuesto que hay un proceso para administrar eso, pero Él quiere que perseveremos. Administrar el pecado de otros cuando estoy bien vestido es diferente cuando estoy con las vestimentas de la carne, cuando estoy centrado en uno mismo. Entonces dice, perdónense. Perdonar quiere decir quitarle el peso de la condena de lo que hizo. Digamos, si yo vengo, si usted va a algún lugar frente a un policía y le roba algo a alguien, ¿qué va a hacer ese policía?
le va a pasar la consecuencia y usted paga esa consecuencia. Entonces, lo que habla de perdonar es levantar esa consecuencia, levantarle la consecuencia y perdonarle la falta, que no tenga que pagar esa consecuencia. Ahora, voy a clarificar eso un poco. Si viene una persona, viene y me grita y me ofende, ¿verdad? Yo puedo, número uno, podría responderle de la misma manera. Y decido por la vestidura decir no. No, el Señor, Cristo es mi Señor. No voy a retornar mal por mal, voy a dar bien delante del mal. Ahora, si esa persona que está aquí es un líder de la iglesia, ¿verdad? Esa persona pueda que tenga que pasar por una consecuencia, porque está sumida a un estándar superior. Y si es algo que ha venido siendo repetitivo, eso va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado que ustedes y yo hemos cometido delante de Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y yo los veo a ustedes muy vivitos. A mí también. Dios castigó el pecado. El pecado se paga, pero lo pagó en su Hijo. Entonces, cuando nosotros pensamos en el pecado de otros contra nosotros, tenemos que pensar en cómo Dios administró nuestro pecado con respecto a Él. Y Él lo castigó sin merecerlo en alguien inocente. Entonces, cuando yo veo el pecado de otros contra mí, necesito verlo de la misma manera. Él me perdonó sin yo merecerlo, yo lo puedo perdonar sin merecerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que la iglesia tiene mandatos. El gobierno, las naciones tienen leyes. Cuando se quiebran esas leyes, sí hay consecuencias. Y esas se infringen, aunque yo pueda perdonar a la persona que pecó contra mí. No sé si eso tiene sentido. No hay excusa o razón por la cual un creyente no pueda perdonar el pecado de otro. Porque el pecado del creyente es tan grande que puede ver el pecado de otro tal y como él ve su propio pecado, grande. Pero también la gracia de Dios que ha recibido sobre su propio pecado y extender esa gracia a aquellos que han pecado contra uno. Entonces, si se dan cuenta, el conflicto es una oportunidad para copiar la humildad de Cristo, extender la compasión que hemos recibido, externar la humildad de nuestro Salvador, transferir la compasión y bondad de Dios para con nosotros a otras personas. Es una oportunidad para hacer lucir a Cristo grande, para hacer lucir a Cristo como nuestro Señor, para mostrar a otros el señorío de Cristo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, las iglesias se mantienen unidas, dando un testimonio fuerte de la unidad del Evangelio, cuando se perdonan unos a otros, no cuando se separan. ¿Sabe? No hay ni un solo versículo en la Biblia para separarse de una iglesia. Ahora, hay cosas que intuimos y discernimos que podrían ser una razón para abandonar una iglesia, pero no hay ningún solo pasaje que diga, si esto sucede, se puede ir. Ni uno. Y de nuevo, hay razones bíblicas que uno podría tomar para abandonar una iglesia, pero no son centradas en uno mismo, son instruidas por la palabra. Necesitamos tener la unidad de la iglesia en una alta posición para protegerla. Dice, así también hágalo entre ustedes, sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ve como yo sí tenía razón, no estaba tan perdido. Es importante cómo nos vestimos cuando venimos a la iglesia. Vestidos de estos 5 vestidos para la gloria de Dios, con el propósito de proteger la unidad. Pero luego continúa y dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Dice que la paz de Cristo reine. Reine quiere decir que es lo que gobierna, lo que comanda, lo que dirige.
Entonces ya no es nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras intenciones, pero es la presencia de Dios en nosotros, lo que Él ganó por nosotros, eso, los frutos de Cristo en nosotros, que sean lo que gobiernan el corazón. Dice, a la cual en verdad fueron llamados. Fuimos llamados a practicar la paz que recibimos y con esa paz tratar a los demás. Eso fue lo que en el ejemplo esta muchacha Paz, digamos, pudo practicar. Con paz en su corazón, saber que la acción de ese hombre no la determinaba mayormente, que su gozo está en Cristo Jesús, y le puede responder con la gentileza que le respondió. Pero al mismo tiempo, después de pedirle perdón, también esta mujer pudo haberle dicho al Señor: don Juan, con mucho respeto, la manera en la que usted me habló no está correcto. Me hirió y me dolió, y creo que usted es un hijo de Dios y no debiera de tratar así. Eso sería también hablar con la paz de Dios gobernando el corazón. Responder a la afrenta de otros con compasión y con humildad, pero también con firmeza y con paz en el corazón, expresar lo que se debe de expresar. ¿Tiene sentido? Entonces no es que si yo soy Cristo es mi señorío, voy a dejar que todo el mundo hace lo que quieran conmigo. No funciona así. Respondemos de una manera agradable a los ojos de Dios y hablamos la verdad con firmeza y con amor, de la manera que agrada a Dios. Pero también, vean lo que dice en la última parte. Dice, fueron llamados en un solo cuerpo. Quiere decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos unidos en un solo cuerpo Cristo por medio del bautismo. Y Él quiere que nos mantengamos soportándonos los unos a los otros, aguantándonos como una carga, como un acto de adoración a Dios, la carga que implica administrar cuando pecamos los unos con los otros. Pero dice, llamados, quiere decir, es el mandato que Dios nos dio. Pero dice, en un solo cuerpo sean agradecidos. Entonces no solamente es con la paz de Dios administrar las situaciones, pero también agradecer a Dios por esas situaciones. Lo normal es que en la carne veamos los conflictos como algo que es terrible y que no queremos y que a toda costa tenemos que evitar. Pero cuando suceden, en realidad es una preciosa oportunidad para que la gracia y el poder de Dios se manifieste y para que inclusive las personas sean santificadas. Dios en Romanos 8 promete que Él usa todo lo que le sucede al creyente para bien de ese creyente. Entonces los conflictos vestidos bien pueden ser una enorme oportunidad para ayudarnos a santificarnos y lucir más como Él. Pero también dice Pablo que nos reunamos revestidos bajo el señorío de Cristo, haciendo que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. Vean lo que dice, que la palabra de Cristo, eso es lo que está hablando de la palabra de Dios. La Biblia es llamada la palabra de Dios, pero también es llamada la palabra de Cristo. Todo lo que es el compendio de la revelación especial de Dios, que ahora nosotros los creyentes la tenemos registrada en la Biblia. Entonces dice que cuando se vayan a reunir, vístanse correctamente, pero al mismo tiempo hagan que la palabra, las escrituras, dice, habite en abundancia. Habitar literalmente está hablando de hacer casa entre ustedes, que esté allí permanentemente. O sea, quiere decir que la adoración agradable a Dios empieza con el fundamento del conocimiento de las personas. Y dice que está en la palabra de Dios. La marca de una adoración agradable es que en la Biblia está en el centro de esa adoración. Se adora a Dios por medio de lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso es que la verdadera adoración es la respuesta a lo que Dios ha mostrado en su palabra. Dice, entre ustedes.
Entonces ya ahora no es en lo individual, es cuando estamos juntos, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Sigue diciendo el versículo, con toda sabiduría. Entonces ya ahora no solamente es tener, me acuerdo cuando crecíamos chiquitos, teníamos una Biblia en la casa y estaba en la entrada de la puerta. Toda persona que entraba a la casa veía la Biblia abierta, pero nunca la leíamos y nunca la estudiábamos. Y actuábamos de manera contraria. Era como algo que le traía paz a mis papás y a todo el mundo de que estuviera la Biblia en la casa y estaba abierta. Pero no hacía mayor transformación. Cuando dice en toda sabiduría, ahora está hablando de acercarnos a ella y extraer la sabiduría. Y con esa sabiduría dice, enseñándose y amonestándose. Entonces está hablando de poder entender lo que está diciendo y cómo esto lo puedo aplicar en mi vida, para que se vuelva una enseñanza, para que yo la pueda poner en práctica en las distintas áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las marcas de nuestra iglesia, de una iglesia saludable y de una iglesia bíblica, es la predicación expositiva. Hay dos tipos de sermones, donde las ideas salen del pastor, y hay un segundo tipo de sermón, donde las ideas salen de la palabra de Dios. ¿Usted cuál quiere? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios? Usted debe de querer y buscar la enseñanza que enseña lo que dice la palabra de Dios y me permite y me capacita a practicarla en mi vida. Eso se llama predicación expositiva. Lo que hacemos aquí es predicación expositiva. Ayer ustedes estuvieron en el grupo de mujeres y en el grupo de hombres que nos reunimos, y la enseñanza del pastor Nick o de Rebeca, predicación expositiva, lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. ¿Por qué? Porque ahí dice, hagan abundar. Adoración agradable es haciendo abundar la sabiduría que está en la palabra de Cristo ricamente. Háganla abundar ricamente. Si ustedes se van ahora a la escuelita dominical o al grupo de jóvenes, están enseñando lo mismo que estamos aprendiendo aquí. Porque el mandato es, hagan abundar la palabra de Dios ricamente. Ese es el que está practicando señorío de Cristo cuando nos estamos congregando. Ahora continúa diciendo, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Habla de una segunda acción de cómo podemos adorar cuando estamos juntos. Dice, cantando con salmos, himnos y canciones espirituales. Pero lo primero que dijo es, hagan abundar la palabra de Dios por medio de la enseñanza y por medio de los cantos. Cuando se enseñen, pero también cuando canten. Eso determina el tipo de canto que cantamos. Si la definición de adoración es una respuesta a lo que Dios ha revelado, y si la canción no tiene nada de lo que Dios ha revelado, usted no va a estar adorando de una manera agradable. Nuestros cantos tienen que estar ricamente abundando de la palabra misma de Dios, de las verdades que Dios quiso hablar de las nuevas realidades que tenemos en Cristo Jesús. Lo que puede responder a hacer que los hombres y las mujeres adoren a Dios es lo que Dios ha revelado en su palabra. El canto que usted quiere cantar, el canto que yo quiero cantar para hacer una adoración agradable, tienen que estar llenos, deben de ser como el mejor sermón expositivo. Entonces, el venir a cantar los domingos no tiene que ver con que si me gusta o no. No hay nada de malo si te gusta el canto. No tiene que ver si está usando el ritmo que a mí me gusta. Es que, pastor, usted no entiende. Si está en salsa, todo mi cuerpo se mueve. Y me encanta agradar a Dios cuando todo mi cuerpo se mueve. Ahí no está eso. Dice que en realidad no estamos preocupados de que su cuerpo se mueva. No estamos aquí para eso. Estamos para hacer abundar la palabra de Dios y usted reaccione en adoración y salga por esas puertas a querer seguir adorándolo en todo lo que usted tiene. ¿Tiene sentido? Entonces, no, aquí no podemos cantar todas las canciones. Hay muchas canciones, que no están diciendo mayor cosa sobre lo que Dios revela en su palabra. 2, hay unos que dicen cosas súper superficiales. Súper superficiales. O sea, cuando usted lo compara con todo lo que dice Dios, es súper superficial. No sería hacerla abundar ricamente.
Pero cuando usted tiene cantos, himnos, canciones espirituales o salmos que están repletos, creo que usted se acaba de dar cuenta. Vea las canciones que acabamos de cantar. Vea esta última del Pastor Tino, donde habla de mi realidad delante de Dios, de lo que sucedió ese último día y de lo que logró ese último día por mí y por ustedes. Vean las canciones anteriores. La primera: mis pecados son muchos, pero tu gracia es mayor. Ese es el centro del evangelio, ese es el centro del cristianismo. Todos ustedes y yo, cuando venimos a adorar, venimos con nuestras cosas. Hemos pecado delante de Dios y podemos llegar y decir: Padre, así es como tú nos ves. A pesar de nuestro pecado, tu gracia siempre es mayor. Luego los otros cantos que estén llenos de la palabra de Dios, la predicación expositiva, la adoración congregacional. La semana anterior les explicaba, decía el texto, Efesios decía: háblense los unos a los otros por medio de cantos espirituales, himnos y salmos. Venimos a cantarnos los unos a los otros, exhortándonos, animándonos al cantarnos juntos. Por eso debemos de apreciar cantar, volver verbalmente audible nuestro canto, porque la unión de ellos nos exhorta y nos anima. Ayer, el domingo anterior y hoy he estado cantando. Yo me siento siempre al frente, siempre he hecho eso porque me desconcentro con cualquier cosa. Entonces siempre me siento en las clases o cualquier lugar en el frente, para que nada me desconcentre. Y de pronto escucho una niña cantar a voz alta. Y hoy cantaba un niño, no sé dónde está. Si ese niño y esa niña supieran lo que hace en mi corazón, escucharles cantar, y lo que hace es que me invita a cantar, sabiendo que en su inocencia y en su fe dicen esas verdades de todo corazón. Eso es el efecto que hace cantar. Pero la segunda característica del cantar aquí es que los cantos tienen que estar llenos, abundando ricamente de la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, yo estoy enormemente agradecido, y espero que usted también, por todo el equipo de adoración que trabaja constantemente para estar preparando no solamente la parte musical, la parte de canto y de lo que termina siendo el servicio, los cantos que se escogen. Tenemos pastores que están componiendo canciones para que sean de acorde a la voluntad de Dios. Las personas que están, no podríamos cantar si no tenemos las letras allí, con la facilidad de que podamos fácilmente hacerlo. Tenemos un edificio precioso en el cual podemos hacerlo de manera segura, ¿verdad? La provisión de Dios para que podamos venir domingo tras domingo a poder darle un servicio de adoración, porque se lo merece. Nunca olvides, esté agradecido con acción de gracias y externale constantemente a todos esos que sabes que están trabajando en las cámaras o demás. Si estuvieras enfermo, te quedas en casa y podrías recibir el mismo servicio, porque hay muchos hermanos y hermanas trabajando. Sea agradecido con ellos, externales tu agradecimiento, por favor. Dice, con acción de gracias, siempre agradecidos. Por último, reuniéndonos bajo el señorío de Cristo significa haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesucristo cuando estamos reunidos. No te sorprenda que algo sale mal cuando estamos unidos. Cuando estés en un grupo pequeño, tenemos grupos pequeños para hacer abundar la palabra de Dios entre nosotros mejor. Si no estás en un grupo pequeño, te animo a que te unes a otros. Si no, los almuerzos, los desayunos de hombres, los desayunos de mujeres están hechos para que abundes en la palabra de Dios. Son, ¿cómo se dice cuando hacen los dos lenguajes? ¿Eso cómo se dice? Bilingües, qué linda palabra. Entonces, son bilingües, de manera que puedes en español e en inglés recibirlos. Aunque eso a veces sea difícil, tener que escuchar qué pasa en inglés y luego pasa en español. Pero de nuevo, no te centres en ti mismo. Céntrate en la gloria de Dios y preséntate a ser edificada en esos desayunos, o ya sea de hombres. Ayer estudiamos la mente y el evangelio, cómo pensamos y los pensamientos que mantenemos cautivos, y cómo manejar los pensamientos para que de ahí determinen nuestras acciones de manera bíblica.
te animo a responder a ese llamado de Dios. Ahora, con esto cierro. La adoración que Dios quiere tiene que ser del corazón. La adoración, porque respondemos a lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, los frutos en ese dibujo, los frutos de ese arbolito, son los frutos de la adoración desde el corazón. Y quiero recordártelos. Empieza por cómo te vistes cuando nos congregamos. Frutos de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de compasión, soportándonos los unos a los otros, sobrellevándonos las cargas, manteniéndonos unidos, perseverando, adorando juntos, con la paz de Cristo reinando en nuestros corazones, haciéndolo todo para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la verdadera adoración y vas a encontrar gozo en el Señor entre más nos dispongamos a practicarla y practicarla para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar.